Vayamos a Hechos 2, los versos 12 y 13 para comenzar. Hechos 2, 12 y 13. Hechos 2, 12 y 13. Dice que todos asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y uno de los problemas más grandes del cristianismo, el moderno, es que quiere encontrar una razón para todo. Todo tiene que tener una razón justificable, algo que explique los acontecimientos que pasan. Cada asunto que ocurre debemos intentar la manera de comprenderlo. Y aunque los avances de la ciencia y la técnica han sido muchos, de tal manera que hay muchas cosas que se logran explicar, hay otras cosas que no se pueden explicar. No tienen explicación, no hay manera de cómo decir, esto pasa por esto. Y lo que ha sucedido en este capítulo 2 de Hechos es exactamente lo que les estoy describiendo. Unos decían asombrados, ¿qué quiere decir esto? Este acontecimiento que ha ocurrido en Pentecostés. Y otros escépticos creían tener la respuesta y decían, esto es una farsa, están borrachos, intentando dar una explicación. Pero vamos a leer toda la historia para poder entender de qué nos está hablando aquí este texto. Así es que vamos a leer en Hechos 2, los versos del 1 hasta el 13. Y dice de esta manera, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y después de leer estos versos, nos encontramos aquí con una enseñanza central innegable. Cada creyente es bautizado con el Espíritu Santo, quien muestra el poder de Dios en ellos para vivir la misión. Repito, todo aquel que es un cristiano es bautizado con el Espíritu Santo, quien muestra el poder de Dios para que vivan la misión. Y por fin aquí la promesa del Padre había llegado. ¿Recuerdan? 1, 4 y 5.
Reuniéndolos, Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. En el 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo, les había dicho el Maestro. Y van a recibir poder para que ustedes sean mis testigos. Esta es la razón por la cual van a recibir poder. De manera que yo quiero compartir con ustedes dos realidades que encontramos en este texto relacionadas con el bautismo del Espíritu Santo. Relacionadas con esto que llamamos el Espíritu Santo bautiza a los creyentes. Y la primera es esta: el bautismo del Espíritu Santo es una obra sobrenaturalmente administrada por Dios. Es una obra, es de Dios, es sobrenatural y Él es el encargado de regirla y de administrarla. Y el día de Pentecostés es recordado por toda la cristiandad, por nosotros. Y fue usado como el día en el que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos para venir a vivir en ellos permanentemente, no ocasional como estaba en el Antiguo Testamento. En Pentecostés, para muchos comenzó allí a funcionar la iglesia, pero tenemos que decir que Pentecostés antecedía a lo que muchos llaman Pentecostés. Esta era una de las tres grandes fiestas del pueblo israelita. Las hacían anualmente. Era también llamada la fiesta de las semanas, que se celebraba justamente 50 días después del sábado de Pascua. También se le llamó la fiesta de los primeros frutos. También se le llamó la fiesta del fruto de la cosecha. O sea, que no fue algo que surgió ese día, sino que el Espíritu Santo vino en ese día en medio de una celebración que ellos tenían, que se llamaba Pentecostés. Y es tan interesante que el Espíritu Santo viene en Pentecostés como las primicias de la herencia que los creyentes ahora estaban teniendo. Más asombroso aún es que quienes se unieron a la iglesia en ese día constituyeron los primeros frutos de esa cosecha que anteriormente se celebraba de todos los creyentes que vendrían en el futuro, de todas las personas sobre las cuales el Espíritu Santo vendría a morar en el futuro. Pero ahora yo quiero que usted tome su Biblia en la mano y mire allí en el verso 2 para hablar un poco de por qué digo esto de que el bautismo del Espíritu Santo es una obra sobrenaturalmente administrada por Dios. Verso 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, las mismas palabras del capítulo 1 que habíamos estado leyendo. ¿Y cómo fue que vino el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que vino? De pronto, de repente. Fue una cosa inesperada. A pesar de que ellos estaban esperando, no pudieron verlo venir. Es más, se nota el detalle de que ellos estaban sentados. Aunque muchos dicen que ellos estaban rogando por esto, que estaban pidiendo por esto, en este momento que viene, la Biblia nos da un detalle que no lo da por gusto, dice que estaban sentados, lo cual no era una forma de orar para muchos de ellos también en la antigüedad. Pero este factor sorpresa, que de repente viene el Espíritu Santo y que está revelado para nosotros en la Escritura, pone a Dios y no a los hombres en control de cómo se administra el Espíritu Santo. No es algo que el hombre controle, no es algo que el hombre busque, no es algo que el hombre diga: hoy va a venir esto aquí, hoy va a pasar esto aquí. Es iniciativa de Dios, es Dios quien lo administra. El siguiente detalle que se nos da ahí en el verso 2 es que comienza a ocurrir un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso.
Incluso nos dice que esa ráfaga de viento vino ¿de dónde? Del cielo. Y el hecho de que también se nos den estas palabras a nosotros, de que emanaba del cielo esa ráfaga de viento, apunta a que esto no fue un acontecimiento ordinario. No fue un vientecito de un huracán categoría 5 que estaba pasando por allí en ese momento. Era una acción sobrenatural de Dios. Del cielo estaba viniendo, del cielo estaba llegando. Incluso el viento descrito aquí nos hace pensar en el Antiguo Testamento en cuando la gloria de Dios descendía en el templo, en el tabernáculo. Dios desciende en Sinaí y es evidente. Hay ruido, hay viento, hay fuego, hay rayos, hay cosas pasando en la montaña donde está el hombre de Dios. Y el Espíritu Santo viene en este momento y es evidente. El Espíritu Santo viene sobre Jesús cuando estaba siendo bautizado y también se hace evidente. Un acontecimiento pasa. Porque esta obra del Espíritu viniendo a los hombres, una vez más, es una obra sobrenatural. No es algo que los hombres puedan o intenten producir. No es algo que los hombres puedan forzar. Si usted recuerda Ezequiel 37, ahí está la historia del valle de los huesos secos. Específicamente lo tengo aquí en mis notas, pero voy a leer los versos 9 y 10, donde dice que entonces él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Pero aquí está siendo mostrado el Espíritu también como un viento. Un viento se asocia con la imagen del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El otro detalle que nos encontramos aquí en Hechos, regresando, son lenguas. Vino fuego y como lenguas de fuegos repartidas se posaron sobre ellos. Ahora los creyentes reunidos no solo habían oído el viento. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No solo lo han sentido, ahora están viendo cada uno sobre sus cabezas algo como lenguas de fuego. Y por esto comencé diciendo, no hay razón humana para explicar esto. Es simplemente un factor divino. Estos son los milagros, estas son las obras sobrenaturales de Dios, cosas que la ciencia no puede explicar. Y es muy interesante que estas lenguas no están en sus bocas, sino que sobre sus cabezas ellos están viendo que se han situado estas lenguas. Algunos están dibujados, pero nadie puede imaginar qué fue eso exactamente. Simplemente dice que lenguas de fuego se pusieron sobre su cabeza. Y sobre cada una de ellos fue repartida. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Qué es lo que no se puede dejar de mencionar aquí? Dios estaba mostrando que el bautismo del Espíritu Santo es una obra sobrenatural de la cual Él está en control. Esto no es cualquier cosa, esto no es cualquier evento, esto es algo que solo yo puedo administrar, esto es algo que solo yo puedo hacer. Yo estoy en control de esto. Y es tan interesante que ellos han sido mandados a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y como se muestra aquí, el fuego es en lenguas. Lo que ellos tenían que hacer, hablar, proclamar, decir.
Entonces nos acordamos de Éxodo, Moisés y aquella zarza que no se quemaba. Nos acordamos, como mencioné ahorita, del monte Sinaí que humeaba cuando la presencia de Dios ahí estaba. Es más, en Lucas 3:16, Juan, o sea, lo que dijo Juan fue: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar su correa, la de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lo mismo que estaba pasando aquí ahora. Juan lo había dicho anteriormente. Porque esta es la llegada triunfante del Espíritu Santo a vivir en los corazones de los hombres. Como una obra que solo Dios está en control de ella. Es por eso que nadie decide esto, es por eso que nadie puede forzar esto, ni con las mayores sesiones de discipulado, ni con el piano más bonito del mundo, ni con decirle a una persona 50 veces en un culto, pasa al frente. Dios da el Espíritu Santo como una obra sobrenatural a los que son suyos. Y esta pregunta siempre estará presente. ¿Tú estás seguro de tenerlo? ¿Tienes la seguridad de que eres un cristiano? Verso 4. Dice el verso 4 que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí no ha llegado la gente que estaba en la ciudad todavía. De tal manera que debían ser los discípulos, quizás los 120 que se nos han mencionado en el pasaje anterior, que estaban reunidos allí esperando. Y aquí es necesario que aclaremos algo. Dice MacArthur en un libro llamado Los Carismáticos: el bautismo del Espíritu concede el poder que libera la llenura del Espíritu. O sea, una obra va antes que otra. Aquel que es un cristiano y es bautizado por el Espíritu Santo, entonces le es concedida la oportunidad de comenzar a ser lleno. Porque cuando miramos el libro de los Hechos, ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que se repitió en varias ocasiones sobre estos discípulos. En 4.8, en 4.31, en 7.55, en 9.17. Pero tenía objetivos específicos cuando algunos de ellos iban a hacer determinadas cosas. Y el bautismo del Espíritu Santo que la comunidad de creyentes ahora estaba experimentando fue un evento que tuvo lugar una sola vez y para siempre. Esto no es algo que se repita. Esto no es algo que tenga que pasar constantemente. No hay manera de ser bautizado 1, 2, 3, 4 veces en el Espíritu Santo. No hay brecha entre la conversión y el ser bautizado. Si tú te convertiste, si fuiste salvado por Dios, automáticamente el Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Y esto es el bautismo del Espíritu Santo. Las otras veces que vemos en el libro de los Hechos al Espíritu Santo viniendo otra vez para bautizar personas, también es con detalles y propósitos específicos. Estaba viniendo por primera vez, otra vez, sobre los samaritanos, en 8 del 16 al 17, ya vamos a llegar. Estaba viniendo sobre los gentiles y abriéndose la puerta a los gentiles para que también recibieran el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y sobre los discípulos de Juan el Bautista, que les preguntaron: ¿ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Pues por primera vez aquí los reciben. El bautismo del Espíritu Santo es una obra que pasa en aquellos que son sus hijos, por Dios administrada, y es una experiencia única. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que ha de ser continua en cada creyente.
El creyente debe vaciarse a sí mismo. El creyente debe estar constantemente confesando sus luchas, confesando sus pecados. El creyente debe morir a su egoísmo. El creyente debe abandonar la idolatría que tiene con muchas cosas en este mundo y someter su vida al obrar de la palabra de Dios. De esta manera, uno es lleno del Espíritu Santo. No es un momento de euforia en un culto en el cual yo me pongo a brincar, me pongo a reírme como en un culto en el que yo participé una vez, todo el mundo riéndose como loco allí porque estaban llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo más bien es ser controlado por el Espíritu Santo y es concedido a aquellos que han sido bautizados por Él porque son sus hijos. Aquellos que le dicen a Él, cedo mi vida a ti. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay creyentes más llenos y menos llenos del Espíritu Santo? Por su disposición a dejar a Dios obrar. Por su disposición a estas cosas que mencioné. Me quiero vaciar de mí mismo. Quiero confesar y luchar con mis pecados. Quiero morir al egoísmo que hay en mí. Vaciarme de mí. Someter mi vida a la palabra de Dios. Ahora, si usted sigue mirando aquí, dice en el verso 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hacer ¿qué? ¿Qué hacían? Hablaban otras lenguas. ¿Según quién? Según el Espíritu Santo les daba. Cuando leamos la Biblia, amado, leamos cada palabra de detalle, no lea corriendo. Porque una vez más, Lucas sigue mostrando aquí, Dios está en control de esta obra. Es el Espíritu Santo quien les da lo que van a hablar. Y este es un punto que muchos se pierden tan solo por no leer. Ellos estaban hablando otras lenguas. Y cuando usted lee el resto, usted se dará cuenta que estas lenguas no eran ni jerigonzas, ni eran las cosas que estamos viendo en estos días. Estas lenguas eran idiomas humanos. Y se mencionan específicamente a continuación en el texto cuáles eran. Es más, en este pasaje que estamos leyendo, Hechos 2, del 1 al 13, todo lo que viene después, las lenguas son usadas de manera muy diferente a como se usan en la iglesia después, específicamente en Corinto. No tienen nada que ver. Por ejemplo, en 1 Corintios 14 se formó cierto desorden con el tema del don de lenguas en la iglesia. Y Pablo habla de que si alguien hablaba en lenguas, debía haber alguien que interpretara. Pero estas eran otras lenguas, no eran estas lenguas, porque aquí no hay nadie interpretando. Ellos están hablando, vamos a traerlo en otros días, en inglés, en chino, en portugués, en esto, en lo otro, y quienes están oyendo, porque nacieron en esos lugares y habían venido para la fiesta, están oyéndoles hablar en esas lenguas. No tiene nada que ver esto. No eran palabras inentendibles en medio de un éxtasis, no eran jerigonzas ininterpretables. Ellos estaban predicando el Evangelio a las naciones, con el idioma de ellos, idiomas humanos de diferentes lugares de la tierra. Y si usted mira una vez más, en los versos del 6 al 11 está la respuesta de qué cosas eran estas lenguas. Dice que vino una multitud, se juntó allí y les oían hablar en su propia lengua. Por tanto, tampoco aplica esto de que cuando yo me convierto o cuando yo soy bautizado por el Espíritu Santo,
que es una experiencia muy diferente a esta, la que muchos arguyen. No aplica a este texto tampoco la idea de que cuando tú te conviertes tú tienes que hablar en lengua, o tú tienes que mostrar con algún signo visible en un culto, en un programa, que te tocó el Espíritu Santo. No tiene que pasar. Hay personas que han llegado quebrantadas al altar llorando, pero hay personas que sentadas en su casa, en la mayor de sus convicciones, Dios ha salvado sus corazones. Porque la obra es de Dios, no es de ningún hombre, la obra es de Dios, no es de ninguna iglesia. Es el mismo Espíritu Santo quien bautiza a las personas. Y una vez más, estos acontecimientos solo pueden ser explicados, solo pueden ser entendidos como actos de un Dios que trasciende la historia, como actos de un Dios que está por encima de todo. Es sobrenatural. Ninguna de estas cosas son controladas por ellos. Es Dios quien está en control de cada una de ellas. Pero en nuestros días, en muchos contextos, es diferente. Ahora son los cristianos los que controlan el Espíritu Santo y le dicen cuándo va a hacer esto o cuándo va a hacer aquello. Y un ejemplo de eso son las campañas de sanidad. Tenemos una gran campaña de sanidad. ¿Y quién te dijo que Dios quiere sanar en esta campaña que tú tienes viernes, sábado y domingo? Dios sana cuando Él quiere. No en medio de una campaña. Dios sana cuando Él quiere. No porque un hombre lo decida. Y cuando nosotros vemos este evento, estamos viendo que es el Espíritu Santo quien está en control de lo que está pasando y no viceversa. El hombre no tiene control de nada de lo que está ocurriendo. El hombre no ha ni agendado esta cita, es Dios quien la ha agendado. Y ellos reciben poder. Y este poder no es para tumbar gente, este poder es para testificar. Este poder no es para que se arme desorden, este poder es más bien para ser dominados por el Espíritu Santo, para que Él controle en toda situación. Como dijo alguien, te sería más provechoso controlar tu lengua que hablar en lenguas. Porque los mismos que están hablando en lengua en la iglesia, después están en la parte de afuera con esta misma lengua, dándole a otro. Choca algo ahí. Choca algo ahí. Y yo no digo que en todos lados, porque no puedo limitar el poder de lo que Dios hace. Pero hay lugares donde lo que se está moviendo no es el Espíritu de Dios, son demonios. Hay lugares donde de tanto relajo y tanta tumbadera y tantos trances, quien está tomando posesión sobre esa persona no es el Espíritu de Dios. Así es que el bautismo del Espíritu Santo es una obra sobrenatural administrada por Dios. Él está en control de ella. Número 2. El bautismo del Espíritu Santo en un discípulo tendrá una influencia marcada en su entorno y para la gloria de Dios. Esa presencia del Espíritu Santo en los creyentes, esta venida sobre ellos, tiene un objetivo, tiene un propósito. Y ahora vemos en el verso 5, y quiero que usted lo mire ahí en su Biblia, que había judíos, dice, piadosos de todas las naciones, de muchas tierras, de todas las naciones, bajo el cielo. Algunos estaban radicados ya quizás en Jerusalén, después de haber regresado de la dispersión. Recuerden, ellos habían sido dispersados por todo el mundo. Algunos de sus hijos habían nacido en otros de estos lugares que aquí son mencionados y han regresado a Jerusalén. Algunos estaban residiendo allí.
Otros quizás habían venido para las fiestas, Pascua, Pentecostés, y estaban también allí. Y al oír el estruendo, al oír ese ruido del viento, ¿qué hicieron? Vinieron corriendo y se juntaron a donde estaban los discípulos. Nos dice más, nos dicen que estaban desconcertados, que estaban confusos, porque les estaban oyendo hablar en sus propias lenguas, las que habíamos mencionado anteriormente. 7 y 8, mírenlo usted mismo allí. Estaban asombrados, se maravillaban diciendo: ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y en verdad ellos no entendían qué milagro podía ser más grande. Si el hecho de que Dios hiciera hablar lenguas extranjeras a los rústicos galileos, los galileos eran conocidos por gente, vamos a decir, de campo, gente muy nacionalista, ni salían de Galilea. Dice, como esta gente que ni han salido de aquí saben estos otros idiomas. Poca educación. O si la obra maravillosa era exactamente esa. Dios está hablando a nosotros mediante nuestros propios idiomas de donde hemos nacido. Y a pesar de la obra maravillosa que era ver a toda aquella gente hablando en diferentes idiomas, a pesar de que los judíos, específicamente galileos, estaban siendo usados para este evento, ellos podían asombrarse, maravillarse por lo que allí estaba pasando, porque era Dios quien estaba en control, porque era una obra sobrenatural que Dios estaba haciendo. Y no sé si usted recuerda a Natanael hablar de Jesús en Juan 1, 45 y 46. Él preguntaba, ¿puede salir algo bueno de Nazaret, en Galilea? Y lo que los hombres desecharon vino a ser el camino a la salvación. De allí salió, de Galilea, de donde nadie pensaba, de donde no podía ser posible. Es por esto que también ellos están diciendo aquí, ¿cómo es posible que estos galileos estén hablando todos esos idiomas? Todos un idioma diferente. Capacidad no tienen. No han ni salido de aquí. ¿Cómo lo están haciendo? A Nicodemo, en Juan 7:52, le preguntaron, ¿también tú eres galileo? Recuerda que de ahí no ha salido ningún profeta. O sea que eran mal vistos los galileos. Pero Dios tiene cierta predilección por usar lo desechado por el mundo. Porque Él ve el corazón. Porque Dios usa a lo inservible para sus propósitos con el fin de ser glorificado, con el fin de que digan, ¿cómo pueden estos galileos hacer esto? Bueno, más grande el milagro. Entonces en los versos del 9 al 11 son mencionados los idiomas que allí eran escuchados, uno por uno. Lenguas específicas humanas, lenguas extranjeras. Y los carismáticos más serios, los que estudian, que hay algunos, reconocen que la obra sobrenatural de Pentecostés se trató de idiomas humanos conocidos y no de las jerigonzas que hoy vemos en nuestros días. Los más serios, cuando se ponen a estudiar, lo reconocen. No, por leer, aquí esto no está hablando de un don de lengua. Está hablando de un suceso específico que allí ocurrió y fue este. Dios usó idiomas humanos para comunicar sus maravillas a los que allí estaban. Ahora bien, ¿qué anunciaban ellos? Verso 11. ¿Cuál era el contenido de las lenguas? La maravilla de Dios.
En diferentes idiomas ahí se estaban anunciando las maravillas de Dios. No era hablar por hablar, no era orar por un show, no era levantar un poco de polvo y decir llegó el Espíritu Santo. Las maravillas de Dios se estaban anunciando. ¿Recuerdan? 1:8. Van a recibir poder y van a ser mis testigos ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Este reino es imparable. Y la historia de la nueva iglesia está comenzando con las maravillas de Dios contadas desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Ya había comenzado a pasar, porque habían personas allí representadas de diferentes naciones. Y estaban oyendo las maravillas de Dios. Todavía no habíamos llegado a Hechos 28. Y ya aquí en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene, dice, esto es lo que vamos a hacer. De esta manera el reino se va a expandir. Las maravillas de Dios se van a contar desde Jerusalén hasta las naciones. Y aquí comenzó. Dice el doctor Albert Moller, el don de lenguas en Pentecostés y la lista de naciones presentes para presenciar el acontecimiento resalta el alcance universal del nuevo pacto. El nuevo pacto, el mensaje del Evangelio, tiene un alcance universal. El día de Pentecostés significó esa realidad cuando las naciones del mundo se reunieron para escuchar las obras poderosas de Dios en sus propios idiomas. Ahí había comenzado. Ahí el Evangelio estaba llegando a las naciones. De hecho, aparte de los viajes misioneros, aparte de que tuvieron que salir corriendo y ponerse a predicar en todos los lugares donde fueron, muchas de estas personas que escucharon de esas maravillas aquí y que fueron convertidas después por el sermón de Pedro, fueron por el mundo anunciando también esas maravillas. Y antes de terminar, yo quiero que escuches esta última parte muy bien, porque este milagro de Pentecostés, el hecho de que judíos presentes del mundo entero oyeran hablar a estos discípulos en sus propias lenguas, el hecho de que este acontecimiento pasara aquí, específicamente en Pentecostés, era la revocación del juicio que había pasado en la maldición de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, vamos a leerla, Génesis 11, del 1 al 8, Génesis 11, del 1 al 8, ocurre un acontecimiento en el cual también lenguas son mencionadas, pero en otro sentido. Vamos a leerlo. Dice que toda la tierra, verso 1, hablaba la misma lengua. En Génesis no habían idiomas, había un solo idioma, y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo y en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Hasta los cielos, donde está Dios. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos, ¿qué cosa? Dispersados. Vamos a unirnos aquí. Verso 5. Pero el Señor, ¿qué hizo? Yo amo este texto porque con todo lo alto que ellos quisieron llegar, aún el Señor tiene que descender. Porque el hombre es tan bajo en su pensamiento, por muy grande que se sienta,
que aún Dios tiene que descender. Es más, dice que el Señor descendió para ver la torrecita que habían fabricado los hijos de los hombres. Ellos se creían que su cúspide iba a llegar hasta el cielo. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. 7. Vamos. Y aquí es un mensaje donde bíblicamente también la Trinidad es mencionada. Vamos. Bajemos. Confundamos ahí su lengua como un juicio de Dios, como una maldición de Dios, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Tenían una sola lengua y Dios les confunde. Dice el 8: así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahí mismo se acabó la construcción, porque se pusieron a hablar en idiomas diferentes y no se entendían. Y lo que ellos no querían que pasara, pasó. Fueron dispersados. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. En Babel, donde leímos, Dios les divide y confunde sus lenguas a causa del orgullo de ellos. En Cristo, en Pentecostés, el Espíritu Santo une a gente inservible, a gente que se reconoce humilde con una misión. En Babel, Dios separó la humanidad en razas, en grupos con sus propias lenguas. En Cristo, los seres humanos de cada lengua, tribu y nación van a ser reunidos como un solo pueblo de Dios. En Babel, Dios detiene los propósitos humanos, los propósitos egoístas. En el Evangelio, Dios le da un propósito al servicio de su reino. En Babel, Dios detiene la construcción de aquella torre. Tras la promesa del Espíritu Santo cumplida, aquí en Hechos, Dios le invita a ser parte de la construcción, no de una torre, sino de un reino indetenible, imparable, cuya cúspide no solo llega al cielo, sino que abarca toda la tierra. Es por eso que cuando el Espíritu Santo viene una vida, esta vida no puede ser igual, porque Él lo transforma todo. Él revoca lo que había estado malo. La llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes cambió un patrón de la historia. La llegada del Espíritu Santo sobre tu vida, si eres un cristiano, tiene que haber cambiado un patrón en tu vida, como nos decía Ciel. 30 minutos estuve en aquella fiesta, no pude estar más. Y usted necesita comenzar a sentirse mal por las cosas que a Dios no le agradan, porque el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Y usted necesita vaciarse, dejar su egoísmo y dejar a Dios llenarle. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo en una persona? Para algunos es que levante las manos, para otros es que algo pase raro en un culto. ¿Cómo ves en tu vida la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuánto te expones para ser vaciado de ti y dejar a Él llenarte? Dejar a Él dirigirte. Dejar a Él obrar. Tiene que haber transformación. Tenemos que ser confrontados. Tenemos que decir: esta actitud que tengo, este camino por el que voy, no puede ser más. Porque cuando Dios llega a una vida, esto es lo que pasa. Hay una influencia en mí para que yo haga una influencia en otros. No puedo ser igual. Entonces, versos 2 y 13, como suele pasar cuando se presenta la verdad, unos a tu alrededor se van a maravillar. Esta
estarán interesados en saber, mientras que otros van a rechazar. Porque siempre que Dios se presenta hay una reacción. Recuerdan, les mencioné la zarza, hay una reacción. Recuerdan a Jesús calmando la tormenta, hay una reacción. ¿Quién es este que los vientos le obedecen? Tiene que haber una reacción ante la obra de Dios. No podemos quedarnos pasivos. Tiene que haber una reacción ante una palabra enseñada. No podemos quedarnos pasivos. Tiene que haber una reacción ante las obras que Dios hace entre nosotros, que a veces ni las valoramos. A veces estamos más preocupados en lo que no tenemos que en lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo te admiras de lo cotidiano que hace Dios en tu vida? ¿O te pasas más renegando de todo lo que no tienes, sin mirar todas las cosas que sí tienes en Él? ¿Cómo admiras lo cotidiano que Dios hace? Míralo allí, en las cosas pequeñas, no tan grandes. Y aquí nos encontramos con gente, al final del verso 13, que con tal de negar el milagro obrado van a proponer una explicación razonablemente ridícula, inútil. Porque como para ellos no tiene explicación, tampoco quieren reconocer que es una obra sobrenatural de Dios. La gente no entiende, como también nos dice la Biblia, que no corramos nosotros en su mismo desenfreno. Entonces dicen, están locos, son unos fanáticos, cualquier otra cosa, menos decir, Dios existe, salva a las personas, transforma a las personas. Porque son incrédulos y se van a oponer siempre al avance del reino de Cristo, al avance de la iglesia de Cristo. Dios ha realizado un milagro que todos han visto, que todos han oído, que todos han sentido. Y aún así, los incrédulos se rehúsan a aceptar la verdad. Tírale con el rayo a los incrédulos ahora. Pero te voy a decir que muchas veces eres tú. Dios ha hecho cosas en tu vida. Dios se mantiene haciendo cosas en tu vida por las cuales un tiempo atrás orabas, ¡ay, este milagro, Dios, hazlo! Y hoy estás pasando por una aflicción y no crees que el mismo que hizo aquello puede hacer esto, si Él quiere. ¿Recuerda el pueblo de Israel en el desierto? Tantas cosas que vieron de Dios. Y ahí quedaron sepultados, ahí murieron. Porque no le creían. Porque no son las señales las que convencen a los hombres. Ellos vieron muchas cosas, pero no entraron a la tierra prometida. Mi amado hermano, cada creyente es bautizado con el Espíritu Santo para que muestre el poder de Dios para vivir la misión. Para eso nos ha sido dado. Y en Pentecostés Dios mostró que el Espíritu Santo bautiza a los creyentes como una obra sobrenatural de la cual Él está en control. Con su poder en ese momento salva al perdido, le bautiza y comienza a controlar su vida. Es por eso que las evidencias de la salvación en alguien serán innegables. Algo va a comenzar a pasar. Interés tiene que volver a ver. Sabemos que seguimos fallando. Sabemos que hay cosas en nosotros que nos van a empujar a hacer lo negativo. Pero la evidencia tiene que estar. Y va a ser una influencia que otros podrán escuchar, que otros podrán ver las maravillas que Dios ha hecho en mí. Y saben, ese poder del que estamos hablando no está en el testigo, está en la palabra de Dios. Algunos han querido tergiversar el poder que esta gente recibieron, pero el poder de esta gente tenía un solo propósito: que aquellas lenguas fueran habladas y se anunciaran las maravillas de Dios en idioma del mundo. Porque no se trataba de ellos, se trataba del mensaje, de la palabra que iba a ser compartido. Para esto era el poder. No era para dar un show en televisión, no era para estar hablando jerigonza, no era para estar extasiados, no era para que se sintieran bien tras una tremenda, vamos a decir, experiencia religiosa. No era para eso.
que bien me sentí, no. Anunciaban las maravillas de Dios. Para esto fue dado el Espíritu Santo a ellos, para esto nos es dado a nosotros, para que glorifiquemos a Dios, para que hablemos de Él. Y compartimos los testimonios acá, son un buen recurso. Y aunque tu testimonio es importante, es más importante el testimonio de Cristo. El testimonio es una plataforma para anunciar las maravillas de Dios. Un testimonio no puede salvar a nadie si ese testimonio no proclama la obra de la cruz. No dice, tú eres pecador, necesitas reconciliarte con Dios de la ira eterna. Eso salva a las personas. Y las maravillas de Dios, como mencionaban ellos, es lo que debe ser anunciado por esta iglesia, o cualquier iglesia que quiera llamarse de esa manera, desde Brandon hasta los confines de la tierra. Por eso queremos que desde este aposento alto, gente sea enviada a todo el mundo. Para algunos va a ser hablar a su familia, quizás de otras partes, quizás los que están en su casa. Para otros va a ser usar su dinero, porque usted sabe, su dinero importa aquí, es necesario aquí. De hecho, es una de las razones por las que Dios te lo da, para que lo administres, porque es de Él. Y cuando lo damos a la iglesia, es para sostener las obras que hace la iglesia haciendo esta misión. Y cuando la iglesia hace compromiso de sostener misioneros en otros lugares, estamos haciendo la misión. Para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo. Para otros será como algunos han hecho, irse a vivir a otro lugar donde se está plantando una iglesia. Conozco unos americanos que se cansaron de vivir el sueño, casa paga, todo lo que ellos quisieron, y dijeron, no estamos completos. Vendieron su casa y andan en un trailer de esto por todos los Estados Unidos, no paseando, predicando las bondades de Dios. Con el dinero que les quedó de la casa y les sobró de ese trailer, anunciando las bondades de Dios. No me queda más nada por hacer en esta tierra que anunciar esas bondades. Para otros va a ser entregar su casa al servicio del Señor. Para otros va a ser simplemente trabajar en su vida. Todo el que sería cristiano es salvado sobrenaturalmente del castigo eterno y por el Espíritu Santo él puede vivir de la mano de Dios. Todo aquel que es bautizado por el Espíritu Santo recibe poder, pero para llevar a cabo una misión. Anunciar las verdades, anunciar las maravillas del Dios que salva. Seamos nosotros instrumentos de este reino imparable. Yo le quiero invitar a terminar cantando, diciendo a nuestro Dios, te alabamos por ese glorioso día en el que nos salvaste.